Que podamos profundizar con toda la palabra de nuestro Dios, con la cual Dios nos habla y nos dirige por el camino correcto para poder llegar a la presencia de Dios y a su reino santo. Señor, un día, viendo que iba a ser crucificado, dijo a sus discípulos: no os turbéis vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así yo voy ante vosotros para preparar las moradas para todos vosotros, para que todos vosotros estéis en donde yo estoy. Realmente, Señor, está hablando, Señor, de una morada, pero morada celestial y eterna. Pero no es que todos puedan llegar a la morada celestial de Dios, sino los que están preparados conforme a toda la palabra santa suya, Señor. Desde esta noche quisiéramos profundizar quién puede llegar al reino de Dios, quién no. Realmente sobre este detalle quisiéramos compartir como que todas las palabras proféticas suyas, y antes y ahora, se ha cumplido perfectamente y se va a cumplir todo lo que está escrito en la Biblia, Señor. Así que bendiga, Señor, a todos los que están aquí, para que nadie se pierda. Si algunos están en camino para llegar para este lugar, para que oigan la palabra, apresúrenlo, Señor, para que todos estemos juntos, para profundizar este asunto de la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por todo, y esperamos que Dios trabaje en esta noche para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, esta noche vamos a buscar San Juan, el libro San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, vamos a ver. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 31. San Juan capítulo 8, versículo 31. Si vamos a buscar. San Juan capítulo 8, verso 31. Si yo leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues sí digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Sí, hasta aquí leímos. Sí, esta noche, y entonces vamos a compartir algo muy importante, ¿verdad? Hasta ayer compartimos sobre cada palabra profética, ¿cierto? Y desde el Génesis, ¿verdad? Tocando, no toda parte, así no podemos compartir toda parte de las palabras proféticas y su cumplimiento ya está escrito en la Biblia y se ocurre hoy en día con todo cumplimiento según las palabras proféticas. No podemos expresar dentro de una semana, ¿verdad? Pero una parte sí por lo menos estábamos hablando, compartiendo detalle. Así que la palabra de Dios no es una teoría, no es de mito, no es de una leyenda real y realidad, ¿verdad? Así que todo lo que está escrito en la Biblia a su tiempo se cumple 100%, ¿no? Entonces, hoy en día muchos que creen en Dios existen, pero la Biblia está calificando este punto, o seleccionando este punto, ¿verdad? ¿Quién puede llegar al reino del Señor? ¿Quién no todavía? ¿Sí? Ustedes creen en Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿todos podemos entrar al cielo creyendo en Dios? Entonces, ¿quién puede llegar al reino del Señor? Como que Dios existe y su palabra es realidad, ¿verdad? Entonces, un día, tarde o temprano, moriremos. Al morir físicamente, ¿a dónde vamos? Este asunto realmente importantísimo, ¿verdad? Así que ya todos estamos bien preparados para llegar al reino del Señor, creyendo en Dios, o congregando, o ofreciendo, o orando, o limosnando a algún pueblo, al vecino y vecina. Por eso hoy se todo este punto y vamos a tocar un poco, ¿verdad? Si para ver si estamos ya realmente bien preparados para llegar al reino del Señor o cuando venga Cristo, nuestro Señor Jesús, y podremos ser arrebatados para estar junto con Él o no, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 31. Aquí Cristo está hablando, ¿verdad?, con los creyentes, no con ateos, sino con creyentes más bien está hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién está hablando Cristo? A los judíos que habían creído en Él. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Los ateos o los creyentes? Ellos son creyentes, ¿verdad? Pero ahora nosotros leyendo más y más, paso a paso, podemos ver, ¿verdad?, lo que está Cristo diciendo, pero tremendamente Cristo está diciendo, ¿cierto?, que dice final, vosotros de vuestro Padre, dice, vosotros sois de vuestro Padre. ¿Qué es? ¿Quién es? El diablo, dice. Entonces ahora, ¿verdad?, Cristo está hablando a los judíos que habían creído en Él. No ellos creyeron otro ser, otros dioses, otro ídolos. Ellos creyeron en Jesucristo. Cristo, ¿verdad?, está hablando con los judíos que habían creído en Él. Pero Cristo está diciendo final, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre del diablo, dice. Usted sabe que siempre Jesucristo estaba andando con 12 discípulos, mientras que Cristo estaba llevando una vida con ministración, ¿verdad? O con ministro, ¿verdad? Que mientras está llevando su vida por 3 años y medio, enseñando la palabra, predicando, visitando diferentes lugares, Cristo siempre se acompañaba junto con sus discípulos, que eran 12, ¿verdad?
Pero Cristo siempre expresaba, entre vosotros hay uno, que es el diablo, dice. Tremenda palabra. Entre 12 discípulos que estaban junto con Jesucristo, uno es el diablo, dice. 12 discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, un día fueron enviados juntos, de dos en dos. San Mateo capítulo 10 está hablando de esa envisión, ¿verdad? Señor está enviando sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? Para que ellos llegaran a diferentes lugares, diferentes aldeas, diferentes pueblos, a donde Cristo quería llegar, enviando de dos en dos. Así que uno estaba metido entre 12, hasta ser enviado, ¿verdad? Una aldea para poder, ¿verdad? Predicar y hacer obra o milagro y señales. Pero el Señor dice, entre vosotros está uno que no es de mí, sino del diablo. ¿Por qué pasa esto? Ahora Cristo está hablando a los 12, no a los judíos que habían creído en Él. También el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. ¿Por qué pasa eso? Por eso es muy importante, ¿verdad?, profundizar qué es lo que el Señor dice en su palabra. Muy, muy importante. La Biblia que dice, San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice. Pregunto, ¿a dónde van ellos? ¿Al cielo o al infierno? En el día del juicio, en el día del juicio final. Cristo encontrando con todos ellos, ¿verdad? Escuchan lo que dicen, porque ellos están bien asustados, ¿verdad? Suena como un reclamo, ¿verdad? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos mucho milagro en tu nombre, Señor. ¿Por qué nos manda, verdad? Ahí no está escrito esta palabra, pero debe ser así conectado. ¿Por qué nos manda allá al fuego? Señor dice, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice. ¿A dónde van ellos? Al infierno. Lamentablemente ellos van a ir al infierno. ¿Quiénes son ellos? Los que profetizaron en el nombre del Señor, echaron demonio en el nombre del Señor, hicieron muchos milagros en el nombre del Señor. ¿Por qué ellos terminan con el fuego eterno final? ¿Ellos creyentes son o no? No solo ellos son, sencillamente congregaron, ellos no son congregantes sencillos, sino ellos estaban haciendo mucha obra, mucho poder, muchos milagros. Hasta profetizando ellos estaban, ¿verdad?, tocando multitud de gente para dirigir hacia el Señor. Por eso ellos en el nombre del Señor estaban profetizando, echando demonios, haciendo milagros. Porque en el día del juicio final, Cristo los dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Por eso digo, hay un detalle, ¿verdad? Yo tengo mi celular tiene su propio número telefónico. ¿Cuántos dígitos? 8 dígitos. Sí, 8542-66461. Si quieren llamar, pueden llamar. Para poder comunicarse usted conmigo, por mi celular, sí o sí tiene que poner 8 dígitos correctamente, ¿sí o no? Si usted dice, sí, claro, 7, por ahí sí yo pongo bien, pero uno ¿cómo se llama? No me da tanta importancia porque 8 dígitos, no 7 dígitos, por ahí yo pongo correcto. Entonces, en cualquier número, si se puede poner, se puede comunicar con el pastor Yu. ¿Está bien o mal? Está mal. Ustedes nunca pueden hablar conmigo. ¿Sí? Exactamente hay que poner 8 números, 8 dígitos, ¿verdad? Si no, no se comunica, no se conecta conmigo.
¿Usted sabe por qué la palabra de Dios es tan grueso así? ¿Por qué tanta palabra? Hoy en día mucha gente, ¿cierto?, se están imaginando de Dios, ¿verdad? Ah, Dios es, claro, muy bueno, ¿verdad? Dios es amor. Entonces Dios siempre es generoso, misericordioso. Siempre nuestro Dios muy guapo. Entonces siempre me va a escuchar. Entonces, como sea, ¿verdad?, mi fe, Dios siempre me va a escuchar, me va a recibir en su reino santo. Sí, vea, entonces yo estoy haciendo muy bien, estoy limosnando alguna vez a algún vecino, ¿verdad?, que está más cercano de mí, y también yo estoy ofreciendo, diezmando, sí, claro, estoy haciendo muy bien, congregando también cada domingo, ¿verdad?, para orar al Señor y adorar al Señor y alabar. Y cuando yo peco, yo pido perdón, para que Dios me perdone cada momento. Entonces yo soy excelente creyente, y también soy buen practicante. ¿Será así? Si fuera así, no vendría esa tragedia que está escrita en San Mateo 7, versos 21, 22, 23. Como recién dije, ¿verdad? Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? No todos los que creen en mí, no todos los que me llaman Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí, Señor, están poniendo una condición absoluta, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿qué es la voluntad del Padre? Si entonces busquemos la Biblia, me duda, parece, ¿esta palabra existe en la Biblia o no? Parece que no, nunca yo escuché esa palabra. Entonces, sí, no creo lo que dice Pastor Liu, ¿verdad? Parece así. Entonces vamos a buscar en la Biblia, ¿sí? San Mateo capítulo 7, busquemos. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21. O sea, leamos junto con voz alta. San Mateo capítulo 7, verso 21. Leamos junto con voz alta, vamos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede entrar al cielo? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del Señor, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿qué es la voluntad del Padre? Obedecer. Predicar. Palabra de Dios. Santificación. ¿Cómo otra vez? Ajá, ok. ¿Y alguien más? Ya entonces, hablando 4 personas, tiene 4 opiniones diferentes ya. Sí. Hay problema. Sí. Dios es único. Dios pone la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces esa voluntad no debe ser varias, no debe ser, ¿verdad?, diversa, sino debe ser única. ¿Sí o no? Si no hay problema. O sea, vamos a buscar entonces, hoy esta noche un poquito busquemos, ¿verdad?, en la Biblia para chequear cada detalle, porque es muy importante el asunto de vida eterna. La vida eterna es importante. Si la pierde, pierde para siempre. Si la gana, ya gana para siempre, ¿verdad? Pero en este momento, mientras que vivimos en esta tierra con el cuerpo, se va a determinar todo. Después de morir, no se cambia nada. Al morir cada uno, ¿verdad?, como tal cual está, se divide entre cuerpo y espíritu, punto.
no se cambia nada absolutamente. Por eso ahora, mientras que vivimos, tenemos que tener camino correcto para poder llegar al reino del Señor. Si aquí perdimos, allá también perderemos. Por eso el Señor dice, hablando con Pedro, que dice, todo el que tú desatare será desatado en el cielo, dice. Todo el que verdad tú desatare aquí en la tierra será desatado en el cielo. Pero todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo también. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está ocurrido aquí se va a continuar, ¿verdad? Como tal cual está así hasta el cielo, ¿verdad? Se va a continuar. Por eso ahora cada uno debe estar bien seguro con el futuro, con vida eterna. Aquí debe estar bien resuelto cada detalle. O sea, por eso para chequear cada detalle con la palabra del Señor, ¿verdad? Para no perder un dígito, ¿cierto? Aquí está hablando mucho código secreto de la vida eterna, pero nunca palabra de Dios se contradice. Como ustedes ayer y antier vieron, cada palabra profética se corren bien, como una cadena perfecta, ¿verdad? Así, el mensaje de la salvación para todos nosotros nunca se chocan entre palabras, se unen bien perfectamente como una cadena. Si se contradice alguna doctrina, alguna idea, algún pensamiento, no son de Dios. Todo el mensaje verdadero de Dios nunca se chocan entre ellos, se amarran bien para darnos un mensaje perfecto y correcto, ¿verdad? Por eso vamos a ver el detalle. Aquí vemos primero 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, yo leo, pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Otra vez, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, ¿verdad? Por eso, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que seamos santificados. Así que, sin que sea santificado uno, no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar al reino del Señor. Ya busquemos otra parte que se conecte con cada palabra, ¿verdad? Ahora, Hebreos, más adelante, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, un poco, vamos a ver. Hebreos capítulo 2, verso 11. Hebreos capítulo 2, verso 11. Ya lo tenemos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Leamos junto, con voz alta, junto, leamos, vamos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. Hebreo capítulo 2, verso 11. Porque el que santifica, ¿quién es? ¿Quién es el que santifica? Jesucristo, el que santifica. Y después que dice, y los que son santificados, ¿quiénes son? Los que son santificados, ¿quiénes son? Los son salvos, los que son salvos, los que son ya están bien, los que ya están bien preparados para entrar al reino del Señor. Ellos son los que hicieron la voluntad del Padre, que está en los cielos, ¿verdad? Porque la voluntad del Padre, la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Entonces, el que santifica, Jesucristo. Y los que son santificados, ya ellos son ya los que están preparados para entrar al reino de Dios. Pero sigue hablando, ¿verdad? Dios, de uno son todos. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién son todos? Del mismo
Dios, del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo nace en el mundo con el Espíritu Santo. Usted y yo todos nacimos en el mundo en Adán, con el Espíritu Santo o con el pecado. Con el pecado ya nacimos en el mundo. ¿Qué necesitamos? Ser santificados. Ya nacimos con pecado y hemos pecado toda la vida, ¿sí o no? ¿Con pecado podemos entrar al cielo? Nadie. Nadie puede entrar al reino del Señor con el pecado. Por eso, para poder entrar al reino del Señor, que es la voluntad del Padre que está en su cielo, nuestra santificación. Así que con pecado nadie llega al reino del Señor jamás. Para esta misión, santificarnos, ¿verdad? Cristo vino hace 2000 años. Por eso se llama el Salvador, Jesús. ¿Qué quiere decir? Salvador. Jesucristo, Salvador ungido enviado de Dios, ¿verdad? Por eso Jesucristo se llama. San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. ¿Quién es el que santifica? Jesucristo. ¿Quiénes son los que son santificados? Los que son salvos de todos sus pecados. De uno son todos. Como Cristo nace ya del Espíritu Santo, Cristo no necesita ser renacido, porque ya nace perfecto santo como hijo de Dios. Toda la vida Él vivió sin pecar. Pero ustedes y yo, todo el mundo entero, somos diferentes al Señor. Nacimos en Adán con pecado. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Adán, el pecado ya entró en el mundo, por el pecado la muerte también. ¿Qué es la muerte? Primer día yo poquito mostré el Apocalipsis capítulo 20, verso 14, que dice, la muerte, el Hades serán lanzados al lago del fuego. La muerte será lanzada al lago del fuego juntamente con todos los pecadores y ángeles corrompidos, que son demonios. La muerte es el diablo. Jesucristo es la vida. ¿Sabe? San Juan capítulo 14 dice, Cristo dice, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es la vida. ¿Quién es el enemigo del Señor? El diablo. Diablo es la muerte. Así que cualquier persona quien está sujeto al pecado, cualquier persona está con pecado, cualquier persona nace con pecado, ya están sujetos a la muerte, que es el diablo. Estamos. Por eso dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo así? Como que todo el mundo nace con pecado, ya están sujetos al pecado. La muerte pasó a todos. Por eso todo está bajo dominio de Satanás desde el nacimiento. Por eso uno peca y peca y peca toda la vida. Donde siembra la semilla, ¿verdad? Siempre se brota según su especie de la semilla. Donde siembra la semilla de manzana, ahí nace brote de manzana. Donde siembra semilla de pera, ahí nace, ¿verdad?, brote de pera. Donde se siembra la semilla de mango, ahí se brota brote de mango. Final se hace árbol grande y lleva fruto, ¿sí o no? Lo que siembra, final usted cosechan. ¿Con qué, verdad? Nosotros nacimos con el pecado, no con el Espíritu Santo como Señor Jesucristo. Nosotros ya nacimos en el mundo con pecado. Nacimos ya con pecado, estamos sujetos al diablo, dice. Por eso, ya vamos a ver, Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra.
Porque todo el mundo nace con pecado y pecan todas las vidas. San Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que santifica, Cristo. ¿Quiénes son hijos de Dios verdaderamente? Los que llaman a Dios Señor, Señor, no. Los que congregan, los que diezman, los que ofrecen, los que andan haciendo tanta cosa para Dios, no. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son santificados solamente. Por eso, puede ser que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Jesucristo, antes de morir en la cruz, que fue el unigénito de Dios. Saben muy bien, ¿verdad? San Juan capítulo 3, verso 16, que dice: de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día Cristo murió en la cruz y se resucitó. ¿Cómo se resucitó? Resucitados, ¿cierto? Cristo encuentra con una mujer, María Magdalena, que dice: no me toques, aún no he subido al Padre, pero vete a avisar a, ¿qué? A mis hermanos. Decid: yo subo al Padre, a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Pues ahora Cristo expresa, ¿verdad?, ante María Magdalena, ¿cierto? San Juan capítulo 20, ¿verdad? Decile, dice, decile a mis hermanos, ¿cierto? Yo subo a mi Padre, ¿cierto? Y vuestro Padre. Así que Señor no tiene vergüenza de llamar a sus discípulos, que son Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Mateo. Ellos aún tienen cuerpo vil todavía, ¿verdad? Pero el Señor no tiene vergüenza de llamar a los hermanos, porque ellos son santificados. Por eso Cristo, cuando se resucitó, después de haber muerto en la cruz, Cristo se resucitó como primogénito. ¿Primogénito qué significa? Primer hijo. Primer hijo ya quiere decir, va a nacer segundo, tercer, cuarto, quinto, muchos hijos de Dios. ¿Estamos? Cristo llama a Dios Padre, Padre mío, dice. ¿Quién pueden llamar a Dios Santísimo como padres? ¿Pecadores o santos? Solamente los santos pueden llamar a Dios Padre míos. ¿Pero qué pasa hoy en día? Millones de gente que congregan en diferentes iglesias, también diferentes denominaciones. En Oriente y en Occidente está pasando lo mismo. Siendo pecadores llaman a Dios Padre mío, Dios mío. Hay problema. La Biblia cortantemente dice: con pecado ninguno puede entrar al cielo. Ya vamos a buscar aquí San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, vamos a ver. San Mateo capítulo 13, versículo 41 a 43. San Mateo capítulo 13, verso 41 a 43. Dice, yo leo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? Todo lo que pecan, todo lo que verdad son tropiezo, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo iniquidad, haciendo maldad. Todos los pecadores, ¿verdad?, van a llegar a su lugar, que es el horno del fuego, dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién cae en el horno del fuego?
todos los pecadores. Ok. 43, verso 43, leamos junto con voz alta. Vamos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿verdad? Aquí el Señor está hablando. Entonces, los justos, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿verdad? ¿Quién van a resplandecer en el reino de Dios? Los justos solamente. ¿Quiénes son justos? ¿Quién no nacen con pecado? ¿Quién no pecan? ¿Verdad? ¿Quién no nacen con pecado por Adán? Ya nacimos ya todo con pecado. ¿Quién no peca mientras vive aquí en esta tierra? ¿Cierto? El Señor mismo dice Eclesiastés, ¿verdad? No hay justo quien no peque en la tierra, dice, ¿verdad? No hay justo quien no peque. Romanos capítulo 3, verso 10 también dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. ¿Verdad? No hay justo ni aun uno. Entonces la Biblia contradice. No es así. Por eso aquí, ¿verdad? Humanamente nadie puede ser justo, ni por su nacimiento, ni por su obra. Primero ya nacimos con pecado por Adán, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿verdad?, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también, ¿verdad?, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno, dice. Así que por nacimiento, nacen todos bajo condenación. Por la obra, según la ley, todos pecan, están bajo la condenación. ¿Con qué magia uno puede entrar al cielo santo entonces? Siendo santo, justo. ¿Cómo puede, verdad? Por eso hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino como santificador, ¿verdad? Como salvador. Cualquier persona quien encuentran con Jesucristo verdaderamente, ¿qué va a pasar? ¿Se sanan o no? Se sanan. Los ciegos se encontraron con Jesucristo, empezaron a ver. Los paralíticos, después de haber encontrado con Jesucristo, ellos empezaron a caminar. Los sordos, después de haber encontrado con el Señor Jesucristo, empezaron a oír. ¿Sí o no? Hasta los muertos, después de haber encontrado con Jesucristo, se resucitaron. Así que cualquier pecador, si encuentran bien perfectamente con Jesucristo, ¿se salvarán o no? De sus pecados, sí o sí. Los que van al fuego, los que van al infierno, ¿por qué? Ellos no encontraron a Jesucristo o rechazaron a Jesucristo, ¿verdad? Por eso ellos bajo condenación mueren y llegan al fuego eterno final. Por eso el Señor dice, San Mateo capítulo 7, verso 23. Ante todo el que reclama, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Ellos aunque hicieron mucha obra, muy buena obra, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cristo los conoció o no? ¿Cristo los encontró o no? No los encontró. ¿Qué pasa? Ellos si hubieran encontrado con el Señor Jesucristo verdaderamente, ellos nunca terminarían con su vida siendo pecadores. ¿Sí o no? Siendo enfermos, se encuentran con Cristo, se sanan de todas enfermedades. Así que cualquier pecador se encuentra con el Salvador verdadero y todopoderoso,
nunca pueden terminar con su pecado, nunca pueden morir con su pecado, si o si ellos hubieran sido renacidos, santificados por el Salvador. Porque ellos mueren con pecado, ellos no conocieron a Cristo Jesús. Ya, vamos a ver. Busquemos Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Quién van a ir al infierno? Así la Biblia habla muy bien. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, busquemos. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9 y 10. Sí, verso 8, leamos juntos, vamos. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya ¿A quién va a dar retribución? Dos tipos de personas aquí se menciona. A los que no conocieron a Dios, ¿verdad? Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Quién sufrirán pena de eterna perdición? Dos tipos de personas. Los que no conocieron a Dios primero. Segundo, y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos tipos. Volvamos, San Juan capítulo 8, San Juan 8, donde en el principio leímos en esta noche. San Juan capítulo 8, verso 31. San Juan capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32 también, leamos juntos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice. Pregunto, ¿ellos creen a Jesús o no? ¿Creen o no? Ellos por lo menos creen. Conocen a Jesús, conocen a Dios y creen también. Pero recién donde leímos, ¿verdad? Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 dice, ¿verdad? ¿Quién van a llegar a la vida como perdición eterna? Los que no conocieron a Dios y no obedecen, ¿verdad? Al evangelio de Cristo, dice. Este judío conocen en Dios, a Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es el problema de estos judíos? No obedecen al evangelio de Cristo. Hoy en día, cierto, muchos que congregan diferentes iglesias, diferentes denominaciones, ¿verdad? En diferentes países, diferentes continentes, hay cantidad de gente que creen en Dios y conocen a Dios como creador, ¿verdad? Como Dios creador, como Salvador, conocen muy bien de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué problema tienen ellos? Aparentemente conocen muy bien a Dios, pero como muchos judíos que creen en Dios, pero no se sujetan, no obedecen al evangelio de Cristo. Ese es el problema de judíos en esa etapa. Hoy en día pasa lo mismo.
Por eso ahora el Señor Jesucristo está explicando detalle, poniendo condición. Sí, dice, sí. Si vosotros permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Porque el Señor pone sí. ¿Ellos permanecen en la palabra del Señor o no? ¿Sí o no? No. Por eso el Señor dice sí. Sí. Vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis mis discípulos. Verdaderamente. ¿Ellos son discípulos del Señor o no? No lo son todavía. Y el Señor agrega más, versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Ya cómo conoce la verdad? Permaneciendo en la palabra de Dios solamente. Por medio de la palabra del Señor que no se regaló, no se reveló, podemos llegar a obtener la vida. La verdad, ¿verdad? Podemos conocer a la verdad por la palabra del Señor. Pero cerrando la Biblia, ¿verdad? Ignorando la palabra, ¿cómo llegaremos a conocer y creer en Dios verdaderamente? Imposible. Por eso el Señor está poniendo condición. Si vosotros permaneceréis en mis palabras, conoceréis, me seréis mis discípulos, ¿verdad? Conoceréis la verdad os hará libres. Cristo, ¿qué toca ahora? Vosotros no sois libres del pecado. Vosotros sois pecadores todavía. Nacisteis con pecado naturalmente por Adán. Seguís siendo pecadores. Eso es lo que Cristo dice. Cuando oye esto, ¿verdad? Ellos que todos creían a Jesucristo, ¿verdad? Se asustan, dicen, ¿cómo pueden decir esto? Ya que dijeron ellos. Aquí vemos, versículo 33. Le respondieron los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le respondieron, ¿qué dice? Leamos juntos 33 otra vez, vamos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ellos qué dicen? Somos linaje de Abraham, somos hijos de Abraham, somos escogidos de Dios desde nacimiento. Nosotros nunca fuimos, ¿verdad?, esclavos de nadie, somos libres desde nacimiento, ya somos escogidos de Dios, somos pueblo de Dios. Estamos listos para ir al cielo porque no somos igual que cualquier gentil que ignoran a Dios. Tenemos nosotros la Biblia, tenemos nuestros profetas, tenemos la ley de Moisés, tenemos sinagoga, ¿cierto? Realmente estamos con toda esa bendición que Dios nos ha dado desde el nacimiento de nosotros. Así que nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? ¿De qué? Somos libres ya. Señor, ¿qué dice? Verso 34, leamos juntos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 yo leo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, dice. Señor, ¿qué dice? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Verdad? ¿Quién no peca? Cualquiera que peca, cualquiera que hace el pecado, esclavo del pecado, dice. ¿Sí? El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién es el esclavo? Pecador. El esclavo, pecador, no queda en la casa para siempre. El hijo de Dios, quien santo, justo, sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo Jesucristo, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién debe liberar a uno? ¿Uno mismo o Jesucristo? Jesucristo.
Por eso Cristo es el que santifica. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que vivifica a uno que está muerto en sus pecados. Por eso eres el camino, único camino que nos lleva a su reino celestial y santo donde está el Padre. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. En cambio, si el Hijo Jesucristo no os libertare, ¿qué pasa? Nunca seréis libres, sino como esclavo para siempre se queda. Así que la autoridad de poder de liberarnos, ¿quién tiene? Cristo Jesús. Solamente. Por eso Él se llama Salvador, Jesucristo. Vamos a ver. Ese asunto demasiado importante. Ese asunto del pecado. Aunque ustedes creen muy bien en Dios, pero si no resuelve su pecado que mora en sí, no puede entrar al cielo. Aunque usted haga lo que haga, ¿verdad? Pero con pecado ustedes mueren, nunca pueden entrar al cielo final. ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos ya conocer qué es el pecado, cómo el pecado entró en nosotros, cómo funciona el pecado, ¿verdad? Cada detalle del pecado tenemos que investigar muy bien. Y para poder, ¿verdad?, ya ser liberado del pecado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso ahora quisiera un poco compartir sobre este detalle del pecado. Pregunto, ¿qué son ustedes ante Dios? ¿Pecadores o justos, santos? Pecadores. Ok. Pregunto entonces, ¿desde cuándo son pecadores? Ok. Personalmente ustedes ya nacen con pecado, ¿sí o no? Perfecto. ¿Dónde dice eso? Sí, recién tocamos Romanos 5:12. Sí, muy buen, alumnos. Escuchan muy bien. Si recién tocamos Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán el pecado entró en el mundo, no se produjo en nosotros por nuestra mala conducta o mal hábito nuestro, sino el pecado se metió en nosotros por un hombre, Adán. ¿Estamos? Y por el pecado con que ya nacimos en el mundo, resultadamente hemos pecado toda la vida. ¿Sí o no? Cuando usted cae en el resfrío, ¿sí? ¿Cómo sabe que están resfriados? Se siente mal, con dolor de cabeza, garganta, ¿cierto? También le duele, ¿verdad? Y hace tos. Hace tos y tiene fiebre, ¿verdad? Ya todo el cuerpo ya siente, ¿verdad? Bien cansado y debilitado. Ya se siente, estoy ya resfriado, ¿verdad? ¿Cuándo, cierto? ¿Desde cuándo usted está con el resfrío? ¿Desde cuándo tiene síntomas o antes? ¿Antes o cuándo tiene síntomas? Haciendo tos, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza y tiene fiebre en el cuerpo. Realmente está pasando, ¿verdad? Muchos síntomas de resfrío ya. Usted piensa, ¿verdad? Yo estoy resfriado, pero el resfrío ya llegó antes, ¿sí o no? Antes que se manifestara ese síntoma, ya usted había sido contaminado del resfrío. ¿Cierto? Cuando el virus resfrío entró en su cuerpo, ya está resfriado, pero usted no se siente todavía, ¿sí o no? Pasando tiempo poco a poco, ¿cierto? El virus domina su cuerpo, ¿verdad? Y según él, ¿verdad? Virus de resfrío, su cuerpo ya responde, haciendo tos,
con dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, debilidad de verdad, se siente en su cuerpo, ya se siente que ya estoy resfriado, pero el virus de resfrío ya antes entró. Mientras ustedes estaban andando fuera, ¿verdad? Igual. Cuando ustedes se sienten que están con pecado, ¿desde cuándo fue? ¿Desde cuándo empieza a pecar? ¿Verdad? ¿Desde cuándo empieza a pecar? Mintiendo, robando, ¿verdad? Engañando, peleando, envidiando, ¿verdad? Por una u otra manera usted peca y peca y peca y peca y peca y peca. Ay, mira, yo soy tan malo, ¿verdad? Nadie avisa a usted, pero usted mismo sabe, porque la conciencia que mora en su espíritu avisa a usted, ¿verdad? Tú estás pecando, con odio tú pecas, cuando está enojado, ¿verdad? Aunque usted tapa la cara y como así, como se finge, ¿verdad? Como si no estuviera pasado nada, pero aquí su conciencia misma dice, ya usted está pecando, ¿sí o no? Por eso usted mismo sabe que ya está pecando. Por eso usted se siente ya condenado, culpabilidad se siente, ¿verdad? Pero la Biblia dice, el pecado, antes que ustedes pecaran, ya había entrado en ustedes. Por eso la Biblia dice, por Adán el pecado entró en el mundo. Por eso, cada persona, ¿cierto?, nace en esta condición. Ya vamos a buscar Salmo 51, verso 5. El libro Salmo 51, verso 5. Salmos 51, versículo 5. Leamos junto con voz alta, vamos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Así que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ya en pecado. Nacimos ya, ¿cierto?, de la matriz de nuestra madre, ya nacimos con el pecado. Antes de mentir, antes de odiar, antes de, ¿verdad?, pelear, antes de envidiar, antes de fornicar, antes de asesinar, antes de estar enojado, ninguna vez ya habíamos sido nacidos ya con el pecado. ¿Ok? Salmo 51, verso 58. Salmo 58, ¿sí? Salmo 58, verso 3, ¿sí? Ahora, Salmo 58, verso 3. Leamos junto con voz alta, vamos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. Ya nacimos de la matriz de nuestra madre, apartado de Dios por el pecado. Estamos. Pues esa condenación, no solo por nuestra obra, sino ya por nuestro nacimiento. Esa maldición, no por nuestra obra, sino por el nacimiento. En Adán ya nacimos nosotros. Pero el diablo, ¿cómo engaña? Tú pecas, ¿verdad? Por eso tú eres pecador. No peques más para no ser pecador. Pero siempre muchos procuran para no pecar. Primero, aunque procuran para no pecar, siempre pecan. Segundo, aunque uno no pequen, pero no pueden salir de la condenación, porque esa condenación no es por obra de uno, sino por el nacimiento en Adán con pecado, ¿sí o no? Por eso el Señor Jesucristo que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, maestro de judío, un maestro principal para los judíos, Jesús está escuchándolo. ¿Qué dijo? Nicodemo dijo, siendo yo viejo, ¿cómo nacer de nuevo, entrando en el vientre de mi madre y nacer? Señor, ¿qué dice? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles
que es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Por eso el Señor está hablando del nuevo nacimiento. Señor le está hablando, cámbiate tu obra, ya no peques más, no robes más, no mientas más, no adulteres más. No está diciendo el Señor. La ley dice así, pero Cristo no dice, sino dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cristo dice que debe ser renacido, porque de este nacimiento está mal uno ya con pecado. Estamos por Adán, el pecado entró en el mundo. Entonces, ¿por qué por Adán entró el pecado en el mundo? ¿Qué hizo mal Adán? Sí, desobedeció. Ok. ¿En qué? ¿En qué sentido él desobedeció? Sí, ya vamos a ver. Entonces, vamos a chequear un poquito Génesis. Génesis capítulo 3, está hablando sobre esa desobediencia de Adán, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4, ¿qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, que dice, no moriréis, dice. Pregunto, ¿está bien o está mal? ¿Por qué mal? Porque está mandando a desobedecer. ¿Qué dijo Dios? Moriréis, dijo, ok. ¿Dónde dice esto? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versos 16, 17 habla Dios, ¿verdad? Hacia Adán. Verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice. Dios dijo, pero el diablo, ¿qué dice? No moriréis. Mentira. Comparando la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice el diablo, lo comparamos con la palabra del Señor. Se nota que es mentira, ¿sí o no? Señor dijo que sí, el día que comes de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a morir, ¿sí o no? Pero el diablo dice, no moriréis. El diablo engaña más para llevarlo en una tentación mortal. Si no, dice, ¿sabe Dios qué? El día que comiese de él, seré como Dios, dice, como Dios, sabiendo del bien y del mal. Una palabra muy atractiva, seré tú como Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ser como Dios. Entonces uno puede hacer todo, sin ser sujeto a Dios, ¿verdad? Uno puede hacer lo que quiera. Diablo está, ¿verdad?, engañando con esa tentación totalmente mentirosa, pero Eva siendo débil, escuchando, ¿verdad? Qué lindo yo ser diosa, qué lindo, ¿verdad? A mí me gustaría ser Dios, entonces ya sin, ¿verdad?, dependido de Jehová Dios, yo puedo vivir en mi mundo. Ella, ¿verdad?, entre dos voces, con su libre albedrío, elige la voz de Satanás, ¿sí o no? Ella quitó el fruto y lo comió. Lo comió, y después cierto, lo lleva a su marido. Siempre hombre medio tonto, ¿verdad? Ante la palabra de su esposa, siempre la oye muy bien. Entonces Adán, mi amor, ¿dónde viene? ¿De dónde, verdad? Jehová nos mintió, porque este fruto, ¿verdad?, me hace muy bien. Vea, yo estoy comiendo, pero no estoy muerta. Pero Dios dice que morirá, ¿verdad? Mentira.
no muero, no estoy muerta. Ah, cierto, entonces Dios nos mintió, ¿verdad? Para que no seamos como Él. Entonces yo también voy a comer para estar con mi esposa siempre, ¿verdad? Él comió del fruto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Debe haber comido del fruto del árbol de la ciencia, bien hermano, ellos, ¿verdad? Ya empezaron a ver, se quedaron bien despiertos en ver su desnudez, ¿sí o no? Vergüenza, ¿verdad? Se esconden. Y al final ellos hicieron hoja de higuera, delantal de hoja de higuera, ¿verdad? Se visten. Pero Jehová Dios aparece. Jehová pregunta, llama, Adán, ¿dónde estás? Adán que dice, estaba bien vestido ante su mujer. Su mujer estaba bien vestida ante él. Pero cuando se manifiesta la palabra de Jehová, ¿dónde está tú, Adán? Adán se esconde. ¿Por qué se esconde? Por el pecado. Señor, yo me escondí porque estoy desnudo. Señor dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudos? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces Adán que dice, sí Señor, esa mujer que tú me diste, ¿verdad? Esa mujer que tú me diste. Mitad de culpa en ella cae, ¿verdad? Otra mitad en ti. Yo no tengo culpa porque tú me diste esta mujer, ella me dio, por eso yo comí, ¿verdad? Una buena excusa. Señor pregunta, entonces, ¿por qué tú comiste, Eva? La serpiente me engañó, por eso, Señor. Entonces se viene maldición, ¿verdad? Por causa de la desobediencia viene maldición. Primero Dios maldice a la serpiente, y después a la mujer, y al hombre, y después, ¿qué más? Hasta toda la descendencia que nace después de Adán nacen con pecado, bajo maldición. Porque toda la descendencia después de Adán nacen con pecado, está destituida de la gloria de Dios, ¿sí o no? Por eso ahora Génesis capítulo 3, verso 17 dice, Génesis capítulo 3, verso 17, y al hombre dijo, Dios maldice ahora a la serpiente y a la mujer y después al hombre. Cuando Dios dice al hombre Adán, ¿qué dice? 17, y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice. La tierra quedó maldecida, tremendamente. ¿En qué maldición nacimos? Nacimos ya con el pecado, ¿sí? Separado de Dios nacimos. Nacimos bajo la condenación, destinado final con pecado. ¿Para dónde? Hasta el fuego eterno, ¿cierto? Nacimos. ¿Cómo no hay maldición esto? Ya uno que nace ya con pecado, con el virus de resfrío, no hay otra opción de no tener síntoma de resfrío. Como que nace ya con pecado, como pecador, viven como pecador. Usted siembra semilla mala, siempre sale árbol malo siempre lleva fruto malos. Usted siembra la semilla buena, siempre cierto sale árbol bueno, lleva frutos buenos. Por eso Jesucristo es árbol bueno. Todos somos nosotros árbol malos, porque nacimos con semilla mala, con pecado. Estamos, único ser que nace después de Adán sin pecado es Cristo. Pero todo lo demás nacimos ya con pecado, bajo maldición. Por eso nacimos mal. Con el Padre, ¿verdad? Mal lo nacimos. Por eso nacimos como pecadores. ¿Qué resultado toca a nosotros al final entonces? Ya vamos a ver Romanos capítulo 5 otra vez. Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Estamos retocando, ¿cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, que es el diablo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Resultadamente viene esa situación. Romanos 7, Romanos capítulo 7, busquemos. Romanos capítulo 7, verso 14. ¿Sí? Romanos capítulo 7, verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice. Tremenda palabra. Versículo 14, tiene un conflicto grande. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a qué? Al pecado. Cuando usted se vende por el salario trabajando en una empresa, ¿tiene libertad o no? Desde 8 hasta las 5, ¿cierto? Todos los días, desde lunes hasta viernes, sí o sí tienen que trabajar, si no, no pago a usted salario. Sí, señor, ¿verdad? Entonces usted está vendido a su patrón, ¿cierto? No hay opción de no ir a la empresa si quiere cobrar ese salario, ¿verdad? Así que uno está vendido por el salario a su patrón. Entonces, ¿quién es el que manda? Patrón manda, ¿cierto? Patrón dice, venga, sí señor, vaya, sí señor, ¿verdad? Si no hace caso, usted no puede cobrar. Así que, ¿verdad? Cualquier persona que nace de fe de Adán con pecado ya están vendidos al pecado, ¿sí o no? ¿Tiene opción de no pecar? No hay, ya están vendidos al pecado desde su nacimiento, por la maldición que ya tocó a todo el mundo, ¿verdad? O uno vendido al pecado. No tiene opción de no pecar. Siempre peca y peca y peca, ¿sí o no? Por eso viene un conflicto grande, ¿verdad? Porque yo hago lo que no quiero. ¿Qué es lo que no quiere uno? Pecar, ¿verdad? ¿Quiere pecar? A mí me gusta pecar siempre, ¿verdad? Siempre me gusta mentir, por eso uno miente. A mí me gusta, ¿verdad? Enojarme siempre. Por eso ya me enojo, porque me gusta muchísimo. A mí me gusta pelear siempre con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Siempre me gusta pelear, por eso yo peleo siempre. Así le gusta tanto pelear y pecar. Por eso pecan. Le gusta muchísimo madrugar a las 4 de la madrugada por ahí para trabajar. Me gusta mucho siempre madrugarme y trabajar duro. ¿Qué tipo de persona está así? Ninguno, ¿verdad? Está vendido al salario, por eso siempre trabaja y trabaja duro, sin querer. Muchas veces, ¿verdad? Si no, pasa peor todavía situación, ¿verdad? Que uno tiene que pasar de hambre si no tiene salario, ¿verdad? Igual, uno nace ya vendido al pecado y peca y peca y peca, porque no hay otra opción. Nace ya como esclavo del pecado. Vendido al pecado significa ya está esclavizado con el pecado. ¿Quién no peca? ¿Sí? ¿Quién no peca? Todo peca. Por eso está diciendo esto, ¿verdad? Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que aborrece uno? Pecar. No quiero pecar, pero siempre peco y peco y peco y peco con dolor, con condenación, con mortificación de su conciencia. Peca, cada vez que peca se siente muy contento. Me alegro mucho porque hoy yo peleé con mi esposa. Me gozo, ¿verdad? Estoy muy feliz por lo robar, ¿verdad? Ese dinero de mi patrón. No es así. Uno peca, ¿verdad? Se siente aquí ya mortificación de conciencia, ¿verdad? Le duele, ¿verdad? Por eso pega pecho, ¿verdad? Señor, soy pecador, perdóneme por favor, llorando. ¿Sí o no? Sufren uno. Pecando, ¿por qué no disfruta esa vida pecaminosa? Contra su conciencia está pecando. Por eso sufriendo peca y sufre. No es esclavo, esclavo es. ¿Sí o no? El Señor dice, el esclavo no queda en la casa para siempre.
Pero si el Hijo, sí queda para siempre, dice. Debe el Señor que dice, si el Hijo os libertare, seréis libres. ¿Quién es el que nos liberta? Jesucristo. ¿Por qué Cristo vino hace 2000 años? Para rescatar a los esclavos que están marchando al fuego eterno. Toda la vida pecando y sufren totalmente, ¿verdad? Y debe sufrir tanto pecando en esta vida y muere con pecado y se va a donde? Al fuego eterno final, junto con el diablo. ¿Cómo Dios puede soportar mirar todos estos? Siendo padres o madres, aunque son malos ustedes, aunque nacen con pecados, comparando con Dios, malísimos somos, pero nosotros podemos aguantar nuestro hijo que están cateando, yendo hacia el fuego. Mi hijo está yendo al fuego, está bien, muy bien. ¿Qué loco? ¿Qué padre loco va a decir esto? Viendo a su hijo que está marchando al fuego, en todo modo quiere rescatarlo, ¿sí o no? Por eso Cristo tuvo que venir hacia nosotros, porque ustedes y yo, todos nacimos en el mundo como esclavizados del pecado. No tenemos opción de no pecar. Uno que está ya resfriado, ¿tiene opción de no hacer tos? ¿Sí o no? Uno que ya está resfriado, ¿quién tiene opción de no toser? ¿Posible o imposible? Imposible. Estando resfriado ya no tiene opción de no toser. Sí o sí tiene que hacer tos. Con querer, con tos. Sin querer, con tos siempre, ¿sí o no? Si usted está libre, si estuviera fuera, ya libre ahora, usted está libre de resfrío, puede elegir usted hacer tos o no hacer tos, ¿sí o no? ¿Quiere ver que yo hago tos? Yo puedo hacer tos, ¿verdad? Una vez hago, ¿quiere que haga 2 veces? Sí, claro, yo puedo hacer 2 veces, ¿verdad? Yo mantengo, ¿verdad? Según mi voluntad, yo puedo manejar y controlar. Pero cuando estoy ya resfriado, ya no tengo opción de no hacer tos. En misma manera, ustedes y yo, todos nacimos en el mundo por Adán con pecado. Vendido al pecado, no tenemos opción de no pecar, porque ya somos pecadores. ¿Sí o no? Siendo pecador, ¿a dónde va a final? Al fuego eterno. Eso es la maldición peor que toca a todos los pecadores. Cristo ama al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, dice. Romanos 7, otra vez, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema no es la ley no se enseña bien correctamente, Pero ¿quién es el problemático? Uno mismo que nace con pecado, pendido al pecado, ¿verdad? Por eso ahora ya se descubre que es el problema que mora en uno, en hacer pecar. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, pecar, ¿verdad? Sino, ¿qué dice? El pecado que mora en mí, dice. ¿Por qué uno peca? Por el pecado que mora en uno. Pregunto, ¿nosotros ya nacimos con pecado por Adán? ¿Dios lo sabe o no? ¿Dios lo conoce o no? Perfectamente Dios lo conoce. Dios nunca ignora, ¿verdad? Él es omnisapiente, ¿verdad? Él conoce todo. Segundo, cuando Dios manda la ley, ¿cuántos mandamientos hay en la ley? 10 mandamientos son muy, ¿verdad? Reducidos, ¿cierto? Muy abreviados. En totalidad en la Biblia aparece 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos. Cuando Dios manda la ley con 613 mandamientos por medio de Moisés al mundo,
primero al judío y después al mundo, ¿verdad? Dios conoce que ya nosotros íbamos a pecar contra todos los mandamientos de Dios, ¿o no? Sí, Dios conoce. Entonces, ¿por qué Dios manda la ley a nosotros sabiendo que Él nunca nosotros la guardaremos? Suena raro, ¿verdad? Dios sabiendo que nunca podemos cumplir los mandamientos, ¿por qué nos lo mandó? Él ya sabe que nosotros nunca somos capaces en guardar los mandamientos que son perfectos y santos. ¿Con qué fin Dios nos mandó la ley? ¿Para que seamos salvos por obra de la ley? ¿Por qué mandó entonces la ley Dios a nosotros? Perfecto, un motivo. ¿Otros motivos? Primero, no para redimirnos, no es. ¿Ok? Primero, para que tengamos el conocimiento del pecado. ¿Ok? ¿Y segundo motivo? Sí, busquemos entonces Romanos 3. Estamos en el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces fácil buscarlo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20 dice, yo leo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué la ley dice? ¿Para qué? Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un motivo importante de darnos la ley, Dios a nosotros, ¿verdad? Es para que nosotros entendamos que existe el juicio de Dios para todos los pecadores. ¿Sí? Segundo, 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice. Por medio de la ley es conocimiento del pecado. Con dos motivos Dios nos manda la ley. Primero, existe el juicio final para todos pecadores. Y segundo, que sepamos que estamos pecando toda la vida como pecadores. Así que la ley no es para salvación, sino para la condenación. ¿Ok? Pero el diablo, ¿qué dice? Guarda los mandamientos, guarda todos los mandamientos para que tú te mejores y obtener la vida eterna. Mentira. Si uno puede llegar a ser justo por su obra, ¿para qué sirve Jesús? ¿Para qué Jesús vino entonces? Uno sí puede salvar a sí mismo por la obra de la ley. ¿Vale o no vale entonces? Cristo no vale al final. Por eso hoy en día viene, ¿verdad? Por gran ignorancia, ¿verdad? Mucha gente está engañada por el diablo, tremendamente. Ya nosotros ya vamos a ver, nacimos con pecado por Adán, ¿sí o no? Y hemos pecado toda la vida, ¿sí o no? Entonces necesitamos ya resolver este pecado para entrar al cielo. Estamos cerrados completamente bajo pecado por Adán y por obra de la ley. Pero hoy en día se presentan miles de maneras para rescatarse uno del pecado. Ya primero vemos un poco aquí. Oseas, capítulo 6, versos 6. No, capítulo 4, verso 6 dice. Oseas, ¿sí? Capítulo 4, verso 6. Leamos junto con voz alta, vamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Aquí la ley de tu Dios quiere decir la palabra de Dios, esto no es mandamiento de Moisés, esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento, dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, capítulo 6 también dice, ¿verdad? Ya, vamos a ver. Uno que ya nace con pecado va con maldición. Toda la vida han pecado. Pero hoy en día, ¿verdad? Muchas doctrinas equivocadas se dice ahí, ¿verdad? Las doctrinas humanas y contradictorias contra la Biblia con respecto a la salvación. Por ejemplo, aquí dice, yo entre muchas doctrinas engañosa y falsa, elegí un poquito para mostrar un poquito a ustedes, ¿verdad? Según esa doctrina que está escrita, ¿verdad? Contra bíblica, antibíblica más bien, ¿verdad? No se resuelve nunca pecado. Por ejemplo, ver como aquí, número 1, que dice, aceptar al Señor como Salvador, con la oración de fe o decisión. ¿Se puede o no? Siendo pecador, pide a Dios que entre en su corazón. ¿Puede entrar Dios en su corazón o no? No puede, Con corazón cerrado con el pecado, el Espíritu Santo nunca puede entrar. Se equivoca con esa doctrina. Número 2, confesar los pecados para recibir la salvación. Uno confiesa toda la vida, Señor, perdóneme por favor. ¿Puede ser salvo? Si uno pide perdón, si puede llegar a ser salvo, ¿para qué Cristo necesita venir aquí en el mundo? ¿Y morir en la cruz? ¿Para qué? Suena raro, pero muchos creen en esa doctrina equivocada. Número 3, mantener la salvación con buenas obras. O se pierde la salvación por mal comportamientos. ¿La salvación es por obra o por la fe? ¿Qué dice la palabra? Recién yo conté, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree, dice. ¿En Él qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿La salvación por obra o por la fe? Por la fe es. Número 3 está equivocada. 4, recibir la salvación con el bautismo en las aguas. ¿Se puede? La Biblia dice, no, de cierto te digo que el que no naciere del nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahí dice agua de bautismo, no. No es agua, bautismo. Agua del cual que debe ser el renacido es palabra viva, que es palabra de Dios, ¿verdad? Por eso esta palabra se compara como agua viva. Sin agua no hay vida, ¿verdad? Sin palabra no hay vida. Por eso se compara la palabra de Dios del agua. Con esta palabra debe ser limpiado de los pecados. Por eso este bautismo no vale. Siendo pecador entra en agua para ser bautizado y sale. ¿Ya cómo sale? Pecador mojado. Pecador seco era, ahora pecador mojado. Mojado no hay otra diferencia, ¿verdad? Y se cambia, ¿cierto? Su ropa, se andan en seco, entonces pecador seco igual que antes. No hay ningún cambio, está mal. Número 6, ¿será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor? ¿Será salvo o no? Está mal enseñado. Señor, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice, ¿sí o no? Solo invocando el nombre del Señor será salvo. No es así. 7. Señor Jesús cargó el pecado original. No todo el pecado, las transgresiones se quitan poco a poco por el arrepentimiento o la confesión. ¿Está correcto? No es. Si Cristo santifica a uno, santifica una vez para siempre por su autoridad y poder, ¿sí o no? Señor, está dando luz, ¿verdad? Ciego, sí, Señor. Por un año por ahí yo te doy luz. Después tú vas a ser ciego otra vez. Ahora yo te levanto, ¿verdad? Para que camine por ahí como un mes por ahí. Después tú vas a quedar como paralizado. Nunca queda así. Si Cristo sana, sana perfectamente. ¿Sí o no? Si Cristo salva, siendo todopoderoso, y sana y salva a uno para siempre también, perfectamente. Ese es el Dios y ese es el poder y amor de Dios, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa hoy en día? Mucha gente cree en Dios, pero mitad, ¿verdad? Porque como que Dios no tiene mucho poder, ¿verdad? Pueden quitarme pecado original por ahí, pero todos los pecados que practico día con día, no puede. Por eso yo tengo que resolver. ¿Orando a Dios? ¿Confesando a Dios? No. Por eso mucha gente pareciera que cree en Jesús, pero no lo cree en final. Por eso ahí viene gran, ¿verdad?, enseñanza equivocada. Hoy en día mucha gente dice, pastor, yo tengo mucha fe, ¿sabe? Yo tengo mucha fe. Tiene mucha fe. Uno que sube en Titanic tiene mucha fe, ¿sí o no? Ustedes conocen el barco Titanic, gigantesco. En esa época no había otro barco sea mayor que el Titanic. Toda la gente es pasajero, ¿verdad?, subiendo en Titanic y dice, ¡wow! Grandísimo. ¿Qué dicen ellos? Con mucha confianza, mucha fe. Hasta Dios no puede hundirlo. Así todos subieron. Con mucha fe ellos subieron en Titanic. Pero ¿qué pasa? En primera navegación se hundió. Porque se chocó con el iceberg. Dentro de 2 horas se hundió, ¿verdad? Totalmente. Tenía mucha fe. ¿Con qué termina? Muerto. Todos se encuentran como muertos. Mucha fe no significa salvación. Debe tener fe. ¿En qué? En la verdad debe ser. Pues ahora el Señor dice, ¿verdad? Si permaneciereis en mis palabras, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra. Después que dice, seréis libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sino, aunque ellos creen, pero siempre pertenece con pecado ¿a quién? Al diablo pertenece. Por eso se ve esa gran tragedia. Muchos creen en Dios, pero al final con pecado al fuego. ¿Sí? Aquí vamos a ver San Juan 8. Ya volvamos en primer texto donde leímos San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice? 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Mi palabra de Dios, ¿verdad? Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo que mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Cómo que mi palabra no puede entrar en vuestro corazón? Vosotros seguís siendo pecadores, pertenecido al diablo. ¿Quién es el que quiere matar a Dios, a Cristo? Diablo. Mismo espíritu diablo está dominando en el corazón de ellos, ¿verdad? Aunque ellos eran judíos y creían en Dios, hasta en Cristo, pero no fueron liberados del pecado, mientras que ellos están con fe, mucha fe a Dios, pero con pecado. ¿A quién pertenece? ¿A Dios o al diablo? Al diablo siempre. Por eso, Señor, ahora, capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice, ¿verdad? Vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Por eso, la pertenencia de ellos, ¿verdad?, es al diablo. 47, leamos junto con voz alta, vamos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, ¿por qué? No soy de Dios, dice. Por eso, el que es de Dios oye su palabra. Mucha gente cree en Dios, pero según su idea, según su pensamiento, según su doctrina, según su manera, todo está mal. Debe ser nuestra fe conforme a la palabra únicamente. ¿Ok? Palabra de Dios claramente dice, con pecado nadie puede entrar al cielo. Por eso debe ser
renacido sí o sí. No hay otra opción. Pero la palabra nos presenta una manera interesante. Ya vemos acá, ya para terminar, ¿no? Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 3. Isaías capítulo 52, versículo 3. Ya estamos. Isaías capítulo 52, verso 3. Leamos junto con voz alta. Vamos. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Tremenda palabra. Jehová, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice? ¿Por qué así dice Jehová? De balde fuisteis vendidos. ¿Cómo fuimos vendidos al pecado? De balde. Gratuitamente. Sin hacer nosotros ninguna obra nuestra. Por nuestro padre Adán ya nacimos bajo maldición, bajo pecado. ¿Sí o no? De balde fuisteis vendidos. ¿Y después qué promete Dios a nosotros? Por tanto, ¿cierto? Por tanto, por lo cual, ¿verdad? Sin dinero seréis rescatados, dice. Amén. Sí, toda palabra amén, ¿verdad? De balde fuisteis vendidos al pecado. Por tanto, sin dinero, sin pago de uno, sin obra de uno, sin sacrificio de uno, ¿verdad? Seréis rescatados, dice. Así que el rescate que Dios quiere dar a nosotros con nuestro pago o sin pago nuestro. Sin pago. ¿Quién paga entonces? Dios tiene que pagar, ¿entiende? Por eso, ese asunto, ¿verdad? Nada que ver con nuestra obra. Así que no fuimos pecadores por nuestra desobediencia, pues, sino por la desobediencia de Adán. Así que nuestra salvación, nuestra redención, no por nuestro pago que hagamos, sino por Jesucristo. Por Jesucristo, ¿verdad? Seremos rescatados. Cada vez que uno peca, Señor, perdóneme por favor, está mal, así no. Sin pago, dice, sin pago. Sí, Señor, yo diezmo, yo ofrezco, yo hago tal y otra cosa, entonces yo también puedo entrar al cielo. Así no se compra el reino de Dios con su diezmo, con su ofrenda tampoco. Señor, yo toda la vida estoy congregando por 50 años, 60 años, 70 años, con esa obra de congregación tampoco. Sin pago, dice, sin pago, sin precio, dice. ¿Quién nos rescata? Jesucristo. Estamos. Por eso, mañana quisiera compartir entonces cómo puede llegar esta salvación tan perfecta por medio de Cristo. Ya sé que ya nací con pecado, bajo maldición. Estoy destinado para ir al infierno por ser pecador. Y toda la vida sin querer mío, ¿verdad? Estoy pecando, sí, no hago, no puedo hacer, no puedo superar esto siempre, por toda la tentación, por todo pensamiento, por una mirada, ¿verdad? Por un deseo, siempre uno peca. ¿Qué dice la palabra? San Mateo capítulo 5, verso 21, que dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Dios dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mismo juicio toca. El que se enoja, el que mata, cae en el mismo juicio, que es el infierno. Cualquiera que diga necio, quedará. Quedará ante concilio, ¿verdad? Y después cualquiera que diga fatuo. ¿Fatuo qué es? Tonto. Por decir tonto, quedará expuesto al infierno del fuego.
Para los ojos de Dios, el que mata, el que se enoja son iguales. El que mata, el que maldice son iguales. El que mata, el que dice necio, tonto, ya está cayendo al fuego. Ambos. San Mateo 5, versículo 27, ¿qué dice? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Adulteraron o no? Por la mirada ya adulteraron. ¿En dónde? En su corazón. ¿Qué dice? Señor dice, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Alguien pega una cachetada. ¿Cómo debe reaccionar ustedes? Muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí está otra mejilla también. Aquí también, Señor, por favor. ¿Puede hacer eso? Si no lo hace, está pecando. Señor, ¿qué dice? Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aunque está en pijama, no hay problema. A las 3 de la madrugada no hay problema. Llueve fuerte, no hay problema. Frío hace, no hay problema. Si alguien toca, Señor o señora, por favor, ayúdeme. Entonces tiene que salir en pijama y entonces tiene que ayudar. ¿Hasta dónde? Hasta San José. ¿Puede hacer? Cualquiera que quiere ponerte pleito, quitarte la túnica, diciendo, ¿verdad? Esta túnica es mía, démela. Entonces el Señor que dice, no pelee, no solo la túnica, sino hasta su calzoncillo también déjelo. Hasta la capa dice, hasta su calzoncillo. ¿Puede hacer eso? Al que te pida, dale, dice. Al que te pida, dale. No te lo rehúse, dice. Puede dar todo lo que pida. Usted está contento. Ya hoy ya gané salario, ¿verdad? Yo voy a comprar carne para hacer comida, ¿verdad? Para mis hijos. Carne asada, que es bueno, mi hijo le gusta mucho. Pero un mendigo dice, Señor, hoy cobró salario, ¿verdad? Démelo todo. Sí, Señor, con mucho gusto. ¿Puede hacer? Al que te pida, dale, dice. Todo esto pecar. ¿Cómo puede ser salvo por su propia obra? Señor, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos, dice. ¿Puede amar a su enemigo? A uno que odia demasiado, uno que destruye su casa, ¿verdad? Quema su casa y mata a su hijo, por ejemplo. Uno que está haciendo maldad demasiado contra usted, daño demasiado a usted. ¿Cómo puede amarlos? Puede amar, dando todo lo que tiene ustedes. Imposible. Por eso, día con día la ley nos condena, porque nunca podemos hacer lo que manda la ley. ¿Con qué pago usted puede entrar al cielo entonces? ¿Con qué precio puede entrar al cielo? Pecando toda la vida, debe haber nacido con pecado, bajo maldición. Imposible. Ese tipo de mandamiento está lleno. 613 mandamientos, 248 mandamientos dice que no hará, no adulterará, no mentirás, no codiciarás, no, ¿verdad? ¿Cuánto dije yo? 248, disculpe al revés, 365 mandamientos dice que no. 248 mandamientos dice, harás, dice. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Guardará el día de reposo, ¿verdad? 248. ¿Con qué magia ustedes pueden guardar todos? Nacido con pecado. Imposible. Por eso, por precio nuestro, imposible. Por eso Dios manda a su Hijo, Jesús. Por Él, Dios quiere rescatarnos. La Biblia nos presenta exactamente cómo por medio de Jesús, uno siendo pecador puro, pueden llegar al pie de Cristo siendo santificado. El ser santificado es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. ¿Estamos? Sí, estamos. Por medio de Jesucristo viene salvación. Por eso el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso mañana
quisiera compartir. Entonces, ¿cómo puede ser liberado del pecado por medio de Jesús? Sí, esa salvación perfecta, ¿verdad? Hablaremos, compartiremos mañana. ¿Estamos? Sí, entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Nacimos bajo la maldición por el pecado, pero Dios manda que seamos renacidos en Cristo Jesús. Como el Señor, su palabra dice, Isaías capítulo 52, verso 3. Pues, de balde pisteis vendidos, por tanto, sin precio seréis rescatados. Señor, por Adán nacimos bajo maldición, bajo la condenación. Realmente con pecado estamos destinados para llegar al fuego eterno sin otra opción. Señor, que tenga misericordia, que revele su verdad de la libertad para todas las almas que están aquí, para que nadie se pierda sino sean salvos, Señor. Como dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, Señor, la autoridad de la salvación no está en ningún otro humano, sino en nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino y la vida y la verdad. Bendiga, Señor, a todos quienes están aquí, para que todos sean salvos, renacidos perfectamente. Mañana, Señor, quisiéramos compartir de este secreto de la salvación que viene por Cristo, con gran poder y autoridad y amor suyo, Señor. Señor, permítanos que estemos todos mañana a compartir de esta verdad. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las 3:40 están todos aquí para seguir compartiendo. Mañana más importante, mañana quisiera compartir sobre este detalle. Nadie falte, inviten a todos y que estén juntos. Sí, muchas gracias.